Hola a todos los estudiantes de un curso de milagros. Vamos a resumir el capítulo 8, cómo regresar a ti mismo. Este capítulo se titula El viaje de retorno. Quiere decir regresar a la conciencia de nuestra verdadera naturaleza. Es nuestra unidad con Dios. ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? Nuestra unidad con Dios. Entonces, este retorno no es un desplazamiento físico ni movernos hacia algún lugar externo, no es una escuela, tampoco una institución, sino que es un viaje al interior, un viaje al interior de uno mismo, un despertar a la verdad que siempre ha estado ahí presente, pero que la hemos olvidado. Cualquier búsqueda externa será siempre ambigua. Es en el interior donde a través de las experiencias personales que se clarifica todo, si se lo permitimos al espíritu. Este viaje de retorno simboliza el proceso de soltar las ilusiones del ego. ¿Cuáles son las ilusiones del ego? La separación, el miedo, la culpa, la comparación, todas esas cosas. El retorno es el proceso, simboliza el proceso de soltar las ilusiones del ego y abrazar lo que el Espíritu tiene para nosotros, recordar, abrazar nuestra naturaleza divina, recordar que nunca hemos estado separados de Dios. Es un retorno, el mosquito volvió otra vez, es un retorno al conocimiento de que somos tal como Dios nos creó, perfectos, inocentes, eternos y amados por Él, completos. El Espíritu siempre nos lo recuerda, pero nosotros no le creemos porque nos hemos identificado muy profundamente con el ego. Este capítulo nos enseña y nos invita a que recordar nuestra naturaleza nos dará paz. Y regresamos al amor que es nuestra herencia natural como hijos de Dios. Dejarse guiar por el Espíritu es tener una mente recta. Es decir, la convicción de nuestra naturaleza divina. Eso es lo que es tener una mente recta. La convicción de que somos hijos de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo sé que mi pasado es imperfecto y aún muchas cosas son impuras. Pero mi presente aquí y ahora es reconocer que soy hija de Dios, que fui creada perfecta, completa, en salud y con una misión de vida y amada por Dios. Soy hija de Dios. No importa si tengo capas de ego arriba. Poquito a poco el Espíritu me las irá quitando. Esa es la convicción que uno tiene que tener. Ese es el retorno a uno mismo, a la naturaleza divina. El retorno significa volver a la mente recta, donde la percepción se transforma en una herramienta de perdón, unidad y paz. Pero, bueno, es fácil decirlo y fácil entenderlo, pero difícil llevarlo a la práctica, ¿no? El ego siempre va a estar interrumpiendo nuestro viaje espiritual. Y está bien, porque esa es la forma en que nosotros vamos fortaleciendo nuestro carácter. Si lo identificamos y hacemos la restricción para transformarnos constantemente. Nuestro proceder de manera alineada con el Espíritu es lo que nos va a ir quitando esas capas del ego y nos va a través de la experiencia y las cosas que nos pasen, agradables o desagradables, que vamos formando el carácter. Entonces todos buscamos felicidad, paz interior y relaciones sanas, pero a veces el ego nos pasa malas jugadas y cometemos errores. El ego intenta siempre llevarnos por el lado opuesto y encuentra miles de argumentos para lograrlo. Nosotros no somos el ego y eso es lo que tenemos que entender. El ego es una construcción mental que nos aleja de nuestra esencia y nos hace percibir erróneamente. Nos hace sentir inseguro, criticar a los demás, sentirnos superior, mitigar las inseguridades con las críticas y las cosas. Entonces, todo eso puede ser habitual y no darse cuenta uno de esto, ¿ok? A menos que ya uno esté ya en esa conexión con el Espíritu constantemente, en esa comunión constante. Y a veces cuando nos sentimos heridos porque no recibimos la atención de alguien o quizás el otro estaba en sus propios conflictos, estamos funcionando en el ego.
Entonces, un curso de milagro a través de toda su lectura nos repite una y otra vez que debajo de esas capas del ego somos perfectos porque somos una extensión del amor de Dios. Y este amor es incondicional, eterno y no depende de nuestras acciones, ni de la apariencia, ni del pasado. ¿Okay? Eso depende de que ahora mismo tú comprendas y entiendas que somos hijos de Dios. Y lo podemos comparar con el sol que siempre está ahí perfecto y brillante y las nubes vienen y lo tapan. ¿Ok? Y entonces tenemos que pensar cuando caemos o nos sentimos separados o inseguros, yo sé que Dios está ahí, aunque la nube esté ahí tapando el sol y el sol no se esté reflejando porque la nube lo está tapando, el sol está ahí, el sol nunca se ha ido. La nube es la que se tiene que ir. Bueno, la nube representa el ego y el sol nosotros. Nosotros somos los que iluminamos. Y el ego es como la nube. Quien se tiene que ir es el ego. Nosotros seguimos iluminados, somos los hijos de Dios. Sonegar el ego es una práctica diaria, viviendo en el presente, en el ahora eterno. Repetición de todo esto a través del libro tiene un propósito fundamental y está directamente relacionado con el proceso de desaprender las creencias del ego y reentrenar la mente para reconocer nuestra verdadera naturaleza divina. La repetición es necesaria porque el ego, como un sistema de pensamientos ilusorios, capaz de imaginar y de hacerse 40 historias, ¿okay? Está profundamente arraigado en nuestra mente debido a años, incluso vidas de condicionamiento de una generación a otra, ¿okay? Nos las traspasan de una generación a otra nosotros. Hemos aprendido a identificarnos con el ego como si fuera nuestra verdadera identidad. Creemos que somos también el cuerpo, ¿ok? Y hasta que no internalicemos que nosotros no somos el cuerpo, sino somos el espíritu, entonces el ego funciona con el cuerpo, pero nosotros, como somos espíritu, funcionamos con el espíritu. Y esta percepción errada del ego, que se cree que somos un cuerpo, ¿ok? Pues entonces refuerza constantemente en el mundo que nos rodea todas esas ilusiones que nos hacemos. Entonces un curso de milagros se considera a Jesús como su autor y es quien dice que desaprender las ilusiones del ego toma tiempo y que no es tan fácil o tan simple como un recordatorio. Y por eso nos recuerda en cada sección del libro por qué la mente necesita repetición constante para disolver las creencias del ego. Y necesita también ese refuerzo positivo para aceptar la verdad de que somos perfectos, completos y eternos. Este capítulo nos enseña que no podemos encontrarnos a nosotros mismos por nuestra cuenta. Necesitamos la guía del Espíritu. Nos dice que el ego no sabe nada de nada y que su único plan es derrotar el plan de Dios en nosotros. Que aceptar la expiación es el proceso de corregir nuestra percepción errada y reconocer nuestra unidad con Dios para regresar a nuestro estado natural, perfecto y divino. Pero ¿cómo entiendo todo este enredo que explica ahí del ego? ¿Cómo es eso de que soy inocente, perfecta y divina? Vamos a hacer un paralelismo con una oveja perdida para entenderlo, una oveja literalmente perdida. Okay, imagina que nuestra verdadera naturaleza como hijos de Dios es como una oveja en su estado perfecto, que es una oveja limpiecita, sanita, protegida dentro de su redil por su pastor. Pero si esa oveja por casualidad se pierde, queda descuidada. ¿Okay? Su lana empieza a crecer sin control, ya no hay quien le corte su lanita, se acumula la suciedad, ya no hay quien la bañe, se le meten insectos, ya no hay quien la cure, se le provoca enfermedades, ya no tiene quien los aceites que le ponía su pastor, todas esas cosas. Entonces esas capas de lana enredada simbolizan las capas del ego. Esa capa de lanas enredada con suciedad, con insectos, todo eso simboliza las capas del ego, pensamientos del ego, de culpa, de juicio, de separación, de comparación, etc. Y estas capas se forman
estas capas que se forman en la oveja no forman parte de su naturaleza perfecta. Esa no es su naturaleza perfecta. Pero si no se atiende, ¿ok? Si no se atiende, puede pues cubrirla completamente. No sé si ustedes vieron esa historia, ese video que se puso viral de una oveja que encontraron, que no sabían si era una oveja, porque no se le veía ni la cara. Entonces, si no se atiende, pues se cubre completamente y se oculta la verdadera esencia de esa oveja, causándole sufrimiento. Entonces, vimos ese video viral que vimos de la oveja completamente así, que nada más que se veía una cosita y no se sabía qué animal era, hasta que no le quitaron todo eso y la limpiaron y se vieron que era una ovejita. Entonces, imagina que alguien encuentra esa oveja perdida. Es como cuando el Espíritu nos guía de regreso a la verdad. Ese alguien trasquila la oveja, la limpia, le limpia su lana, cura sus heridas y la unge con aceite para protegerla de insectos. Este proceso simboliza el deshacimiento del ego. Al soltar las capas que no nos pertenecen, regresamos a nuestro estado natural de pureza y perfección. Al final la oveja no tiene que convertirse en algo diferente. Su belleza y salud siempre estuvieron ahí, debajo de esas capas. Solo necesitaba cuidado, atención y la liberación de todo aquello que no formaba parte de su naturaleza verdadera. ¿Qué entendemos con este ejemplo al final? La oveja sana y limpia simboliza nuestra naturaleza divina. Nuestra naturaleza divina no necesita ser creada ni transformada porque ya es perfecta. Las capas de lana enredadas y sucias ilustran cómo el ego se va formando y poniendo capas sobre nosotros y crece cuando estamos perdidos, desorientados o mal instruidos o mal experienciados en el entorno, desconectados de nuestra verdadera identidad. El trasquilar, limpiar y curar representa el trabajo espiritual que hacemos al elegir el Espíritu Santo en lugar del ego. Y así como la lana enredada no es parte esencial de la oveja, ni todos esos insectos, ni toda esa suciedad, el ego no forma parte de nuestra verdadera esencia tampoco. Al final, el capítulo 8, Jesús nos refuerza el valor que cada persona tiene para Dios. Jesús dice, yo soy consciente del valor que Dios te otorga. Es un valor eterno y absoluto porque proviene de Dios, nuestro Padre. Jesús dice que el viaje hacia Dios es simplemente un redespertar a lo que siempre hemos sido parte de Él, que nunca hemos estado separados aunque lo hayamos olvidado. Luego nos dice que no necesitamos extender la verdad intelectualmente, porque la verdad no se explica, sino que se vive, y que Él nos guía a crear las condiciones para experimentar esa verdad, pero que la experiencia misma viene directamente de Dios, en su tiempo y en su forma. Luego explica que la voluntad de Dios es nuestro mayor tesoro. Lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti es tuyo, y que esto significa que su voluntad es perfecta y siempre busca lo mejor para nosotros. Por tanto, al aceptar su voluntad, encontramos nuestro tesoro, porque estamos recordando la conexión con el amor perfecto. Luego dice, Dios le ha dado su voluntad a su tesoro. Su voluntad es nuestro tesoro, a la vez que nosotros somos el tesoro de Dios. Luego nos invita a extender esta bendición a los demás. ¿Ok? Somos benditos todos, somos sus tesoros y tenemos que recordar esa unidad con Dios. Jesús nos dice, lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para nosotros es nuestro tesoro. Y ese tesoro está dentro de nosotros, esperando ser descubierto y compartido. ¿Ok? Entonces, los espero en el próximo capítulo. Hasta pronto.